Buenas tardes. Acá estamos en la primera sesión de entrevista con el señor Gabriel Medina. El día de hoy vamos a dar como su contexto histórico durante la infancia y adolescencia y me presento, soy Sofía Sánchez, estoy en primer semestre de la Facultad de Odontología y te voy a leer el consentimiento informado. Apreciado colaborador, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Sofía Sánchez Montoya y acabo de ingresar al programa profesional de odontología de la Universidad del Bosque. En este momento me encuentro cursando primer semestre y en la asignatura Odontología, Cultura y Sociedad nos encontramos realizando una aproximación a experiencias de atención odontológica y de salud oral en Colombia y otros países de la región. Este ejercicio tiene dos propósitos. Por una parte, propiciar un acercamiento con personas adultas mayores que permita conocer la forma como recuerdan que era la atención odontológica a lo largo de sus distintas etapas en la vida: infancia, adolescencia y juventud, adultez y momento actual, así como algunas experiencias relacionadas con su salud oral. Por otra parte, se espera co-construir un relato de la historia de salud oral de la persona entrevistada con el propósito de comprender cómo las experiencias de salud oral pueden variar con el paso del tiempo y tener características particulares según las posibilidades de acceso a atención odontológica en los territorios en los que se haya vivido en cada etapa de la vida. Si decide vincularse como entrevistado, el entrevistador y los docentes de la asignatura garantizan que los datos que se recojan serán de uso exclusivo para el proceso formativo del estudiante. Puedes decidir cuándo termina tu participación sin ninguna implicación. Los participantes tienen derecho y garantía de recibir toda la información que consideren necesaria y que sean respondidas todas sus dudas sobre el estudio cuando lo requieran. Se garantiza la confidencialidad de los datos que puedan identificar a los participantes, esto con el objetivo de mantener y asegurar la privacidad de los datos. Es decir, cuando pase tu historia no va a salir Gabriel Medina, sino que te voy a poner otro nombre. En todo momento habrá un diálogo horizontal que permita la co-construcción del relato de historia de salud oral a partir de los saberes diferenciados. La información compartida no será utilizada para ningún tipo de divulgación académica. Este estudio no genera ningún riesgo que comprometa la vida e integridad de la persona entrevistada, teniendo en cuenta la información anterior, y si usted quiere participar en alguna de las actividades descritas en el formato, por favor indíquelo, marcando con una X la actividad que consiente y en la que quisiera participar. Estoy de acuerdo con participar en los encuentros para dialogar y reflexionar acerca de mi historia de salud y mis experiencias de atención odontológica. Listo, sí. Estoy de acuerdo con permitir la grabación de audio de los encuentros para posteriores revisiones por parte del estudiante. Sí. Estoy de acuerdo en permitir que durante los encuentros el estudiante tome nota de las temáticas abordadas para su diario de campo y para la posterior co-construcción del relato de la historia de salud oral. Sí. Estoy de acuerdo con permitir la construcción del relato de historia de salud oral mediante la transcripción de las conversaciones realizadas con el estudiante. Sí. Yo, Gabriel Medina Rodríguez, declaro que he leído este consentimiento y que entiendo el propósito de las entrevistas que realiza el estudiante Sofía Sánchez. Asimismo, declaro
que acepto participar acepto participar, y que los términos de la participación los términos de la participación, y el tratamiento de los datos el tratamiento de los datos son de mi conocimiento. son de mi conocimiento. Listo. Gracias por tu colaboración. Ya ese era el consentimiento informado. Y ahora sí, ya vamos a comenzar a hablar un ratito. Como dije antes, esta primera sesión es sobre tu contexto histórico y tus experiencias durante la infancia y tu adolescencia. Entonces cuéntame cuál es tu fecha y lugar de nacimiento. Chía, 22 de abril 1954. Y bueno, ¿cuánto tiempo viviste en Chía? ¿Cómo era tu casa? Chía. O sea, voy contándome como desde qué año te acuerdas como de tu infancia. En Chía viví hasta los 8 años. Viví con 5 hermanos. 5 hermanos y vivía en una casa propiedad de mi papá. Hice primero de primaria en Chía, en una escuelita del centro. Luego salió un trabajo para una finca en Tenjo, vereda La Punta. Y estuvimos ahí por un espacio como de 7 años. Luego fui a estudiar a Bogotá, en el centro de Bogotá, en un colegio privado. Vivía con mi abuelita en barrio San Cristóbal Sur. ¿Por qué te devolviste de Tenjo? ¿Qué fue lo que pasó? No, tengo por lo que ya ahí terminé primaria y no había bachillerato. Me tocó ir a estudiar primero bachillerato en Colegio Santa Bárbara, en el centro de Bogotá. Y vivía con mi abuelita en San Cristóbal Sur. Luego ahí ya se terminó el trabajo de allá de La Punta, nos devolvimos a Chía. Y aquí, como había colegio departamental, me regresé para acá y hice bachillerato en el colegio departamental de Chía. Y ya vivíamos nuevamente en la casa de mi papá. ¿Y otra vez estabas con todos tus hermanos? Sí, otra vuelta con mis hermanos. ¿Cómo se llamaban tus hermanos? Mi hermano se llama Alberto, Anita, Clemencia, Santiago, Ignacio y Pedro, porque Pedro, él llegó mucho después. Es de los que, digamos, entre el menor y él se llevan 10 años. Entonces, fue el último que llegó y sí, pues alegró la vida, pero hubo dificultades para la salud de mi madre y de todo. ¿Qué pasó? Por lo que ella ya estaba mucho mayor. Hubo dificultades en el parto. Sí, le toca estar casi acostada todo el tiempo y ya así mucho mayor, entonces hubo dificultades. Y tras de que éramos muchos, siempre había dificultades económicas. Entonces yo estudiaba por jornada mañana y en las tardes trabajaba los festivos y sábados. ¿Y en qué trabajabas? En cultivo de flores. ¿Qué flores cultivabas? Pues eran flores, claveles, astromelias, pompones y unas flores ya de así como el sector que se vendían, que eran comerciales. Entonces trabajamos y fuera eso, cuidamos unos cerditos, porque el señor que tenía flores tenía también unos cerdos para levante y todo eso, nos tocaba ayudar a todo eso. ¿Y era una finca o era...? Sí, una finquita pequeña. ¿Por dónde era la finca? Aquí en el barrio El Cairo, que eso antes era vereda El Cairo, pero ahora ya es un barrio. Todavía está la finquita. Entonces ahí trabajábamos, nos daban medio día de trabajo y algo ganaba uno, porque es que la situación para el padre era apretada. ¿Y tú trabajabas con tus hermanos en No, la finca? a mí y mi hermano, el que me sigue, eran los que trabajábamos, los otros no. Mis hermanas no. ¿Tú y Alberto? Sí, Alberto. Trabajamos en ese cuento. ¿Y cómo era tu casa? ¿Cómo era la casa de Chía de tus papás? O sea, ¿tú con quién dormías? ¿Compartías cuarto? ¿Tenías cuarto solo? Tenía cuarto solo. Ya mis hermanos sí tenían su alcoba donde habían 3 camas. Digamos, mis hermanas, ellas compartían una habitación. Los otros sí tenían que compartir una habitación para los otros.
O sea, tú eras el privilegiado que no Sí, porque era un compartía cuarto con nadie. pequeñito donde no cabía más. Entonces, ¿Y cómo era la cocina? ¿Cómo recuerdas la no, la sala? cocina era una estufa de leña. Sí. De leña, eso era, tocaba con carbón mineral y con madera. Porque no había, en ese tiempo no había casi ni electricidad ni esto. El agua era de un aljibe, pozo profundo. Sí. Y no había ruta colectiva, sino le tocaba uno en bicicleta. Ese era todo el tiempo, digamos, la vida continua ahí. Mientras tú me estabas contando que tú y Alberto trabajaban con las flores que hacían tus demás hermanos, estaban mucho más No, ya pequeños, es ¿no? muy pequeño, sí, mi hermana no, ella no. No, mi papá no convenía que salieran a hacer nada, no. ¿Y tu papá en qué trabajaba? Mi papá, él trabajó primero allá maquinaria agrícola, en la punta. Y después, ya cuando salió de allá, el marido de una tía que le consiguió en una metalmecánica. Entonces él ya hizo cursos y él era soldador de acero inoxidable. Él ya terminó como soldador de productos de acero inoxidable. Entonces, él salió pensionado de esa empresa, porque por ejemplo, en la finca donde trabaja no hubiera lío, porque como que el seguro no lo pagaban y todo eso. Afortunadamente le dio ese trabajo y gracias a eso tuvimos ahorita último con la salud de mi madre, eso nos sirvió mucho, porque tenía la pensión y el seguro, entonces nos auxilió, si no hubiera sido grave para nosotros. En qué año o bueno, qué edad tenías tú cuando él comenzó a trabajar en la empresa? Él comenzó por allá como en el 70, en el año 70. Yo salí de bachillerato en esos tiempos y yo trabajé 2 años y medio en esa empresa. ¿Qué te ponían a hacer en la empresa? Yo allá trabajaba en pintura industrial, Pintura industrial. sí. Entonces, pero nos tocaba ir de aquí de Chía hasta Bosa. Coger de las 3:30 de la mañana de aquí para marcar una tarjeta a las 6 de la mañana. Un turno de 6 de la mañana a las 2:30 de la tarde y devolvernos y llegamos aquí casi a las 6 de la tarde otra vuelta. Entonces era siempre pesadito ¿cómo decirlo? El transporte y lo de salir hasta por allá a Centro Chía a coger el bus. Entonces, pero mi papá se aguantó, como dice, los 20 y pico años. ¿Y cuando saliste de trabajar de la empresa? ¿Por qué saliste de trabajar de la empresa? ¿Te Por eso, cansaste? sí, me cansé de esa madrugadera, que es que eso era horrible, esa madrugadera. 3 y pico, 3 de la mañana tenía que uno levantarse, ducharse rápido y corra, porque era una ruta que a las 5:05 de la mañana cruzaba en la Caracas con la calle 13. Si no estaba uno a esa hora, Paila. se perdió. Y subirse, si uno se quedaba esa ruta, llegaba tarde. Fuera solo incómodo de bajarse uno en unas bucetas que van para abastos, que van llenas de pulgas, de vías que no se bañan, eso huele a todas las bucetas no, eso es horrible. ¿Abastos? Sí, hay gente esa que trabaja en la plaza, pero eso se levantan y ni se bañan ni nada. Y eso era horrible y eso había hasta pulgas y todo eso. Eso quedarse uno de ese bus, de la ruta de uno era ¿Tú complicado. recuerdas que te había tocado montar en ese bus de abastos? ¿Cuántas Sí, veces? eso ¿Cuántas tocó varias crees? veces, cada vez que se quedaba uno. Cada vez que te dejaba el Sí, otro bus. el otro bus me tocaba irme. Y eso, o se iba uno para el médico, para el seguro social. Porque ahí sí uno, pues, tenía derecho a 6 horas de permiso. Y todo era llegar con que sí asistió a la cita y todo. Entonces uno ya se iba más tarde, más relajado. Y al menos iba allá y llegaba, no había problema. Entonces me aburrí de esa madrugadera y eso. Entonces no volví a trabajar más ahí.
Ya después duré un año así haciendo cositas, trabajos aquí y allá. ¿En dónde Después, trabajabas? en varios puntos, digamos, trabajo que saliera así de construcción, de hacer huecos, hacer lo que apareciera, pintar. Duré un año haciendo eso. ¿Cuántos años tenías más o menos ahí? Hoy en ese tiempo tendría que unos que serían unos 45, 45 años. sí. O sea, ¿a qué edad saliste del bachillerato? No, espere, le hago cuenta. No, ahí no tendría, no, no, ahí estoy equivocado. Porque yo salí del bachillerato a los 17. Traje 2 años y medio, 18, 19. Como para los 25 hice eso del año que no hice nada, así, nada, mucho, mucho no. Y luego me fui a trabajar con Carvajal S.A., pero de manera temporal. ¿Y qué te ponían a hacer? ¿Qué hacías allá? Yo ya hacía varios trabajos. Yo recibía carros, camiones. Descargábamos a diario 6 7 camiones de esos grandes, como dice, de 14 toneladas, que traían todo de útiles escolares y muebles y todo. Si no había mucho que hacer, me pasaban para despachar muebles que iban para, digamos, sobre todo para el norte de Colombia, porque como eso de Carvajal viene del sur, entonces nosotros aquí reempacábamos los muebles de pedidos y los despachamos para las ciudades del norte. Y, y en las tardes ya uno separaba mercancía para esos despachos y empacaba y hacía eso. Y después me pasaron fue ya mantenimiento de muebles, armar muebles, estanterías, escritorios, todo eso. Porque cosas que despachaban para otras ciudades, eso iba desarmadito. Todos lo mandaban a uno, entonces yo viajé a varias ciudades a armar muebles y estanterías. Mientras trabajabas en Carvajal, Sí, ¿en dónde vivías? en San Cristóbal Sur. O sea, volviste a Sí, vivir. volví porque ya me casé y ya me fui a vivir a la casa de mi abuelito. ¿En qué año te casaste? ¿O cuántos años tenías más o menos? Ahí ya tendría como 28 años cuando me casé. Y entonces me fui a vivir allá a Bogotá por lo del trabajo allá en Bogotá. Entonces trabajé ahí en Carvajal de temporada. Sino que ya como se terminó esa bodega, recibo y eso ya contrataron de despachos directos, por eso de envíos. Apareció empresas de envíos y les salió más fácil, más barato. Nos acabaron y entonces ahí fue cuando comencé a trabajar independiente. Porque todos los clientes de Carvajal, los que yo les hacía arreglos de los muebles de ellos, pues yo fui y los visité y ellos decían, si fuera Carvajal, ¿cuánto cobra? Bueno, digamos, vale 50.000 arreglar un escritorio así. Y si es usted, bueno, le cobro 35. Entonces yo cogí los clientes, cogí el Banco of America, Banco Industrial y así otros clientes, más o menos. Y ahí me quedé. Y fuera de eso yo trabajaba con 2 almacenes de eléctricos, que conocí unas personas así por aparte, y yo les hacía servicios de electricidad y plomería. Entonces cuando no había en la oficina, yo estaba ahí en los almacenes. Me daban por trabajo y por ventas, me daban comisión. Entonces trabajaba en eso y ya después seguía así independiente, aquí en las casas en conjuntos. Ya no volví casi a Bogotá, que me vine para acá, para él. Cuando comenzaste independiente, fue que te fuiste para San Cristóbal. No, ya casi independiente, ya me vine nuevamente aquí para la casa de mi papá. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste viviendo en la casa de tu abuelita? Uy, siempre, como dicen, de mi abuela siempre viví al comienzo 2 años y después vivimos como 8 años en San Cristóbal, pero ya no había,
al pie de mi abuelita, pero ya como me había casado me tocaba pagar arriendo. ¿Y cuánto pagabas de arriendo, te En acuerdas? ese tiempo yo pagaba como 35.000 por un cuarto y una cocinita y baño compartido. Y entonces tú vivías con tu esposa. Sí, ¿Cómo se llama tu esposa? se llama Gilma. Gilma. ¿Y ella cuántos años tenía cuando se casaron? Ella tendría, yo le llevo como 4 años, ella tendría 20. Yo no, 24, yo tenía 28, sí. Porque le 24. llevo 24, 28, sí. Se casaron jóvenes. Mm. Y entonces vivieron allá un tiempo. Sí, vivíamos arriendo ahí en una cosita pequeña y trabajaba allá en Bogotá. Y luego ya nos vinimos, ya cuando estuvo mi hija, tenía como 4 añitos, nos vinimos para la casa aquí en papá. ¿Cómo vivían cuando nació tu hija? ¿Seguían viviendo en...? Sí, allá en ese cuartico, en eso. Pero es que era un cuarto pequeño y baño pequeño y una cocinetica, un huequito ahí para una cocineta. Y entonces nos decidimos venir, porque aquí en la casa de mi papá había espacio. Entonces ahí hicimos ese cuento de ahí para acá ya me quedé aquí en Chía. Un segundo, ¿en qué año nació tu hija? Mi hija nacería en el 80. En el 80, ok. Y se devolvieron para acá, para Chía. Sí. Y de ahí para acá ya hemos vivido aquí en Chía. ¿Y con quién vivían cuando apenas llegaron? ¿Solo ustedes tres o también vivía tu papá, tus No, hermanos? estaban mis hermanos sin papá. Siempre estuvieron Todos, sí. ahí. Sí estábamos y ya estaba el menor que es el distanciado. Sí, ya estaba como de 5 o 6 años. O sea, era un niño como tu niña. Sí, casi como. Sí, son casi de la misma edad. Eso pasó ahí en ese cuento. Entonces estuvimos aquí en Chía y ellos ya estudiaron aquí en Chía, ya estudiaron aquí en el Santa María del Río y arriba en el Calazán, el que está delante de la Caro, ahí estudiaron ellos. Y después en el Colegio Nacional. Y esa fue tu primera hija. ¿Cuántos hijos tienes? 2. 2. Entonces, comenzaste a trabajar independiente, ya tenías tu casa acá, en Chía. Luego, o sea, ¿cómo fue cuando nació tu segundo hijo? ¿En qué año nació? Ellos sí, son seguidos, ellos son uno y otro así en el mismo. Se llevan un año de diferencia. Entonces, sí, están casi iguales. ¿Sí? Y estudiaron ambos, sí, igualitos, así en fila, ninguno se quedó, ninguno salió, como dice, quedado. Entonces están bien y ahorita pues trabajan, ya cada uno tiene sus hijos. Ya tengo una nieta que ya este año se gradúa. Entonces, y el que traigo por acá que termina el bachillerato de 16 años. ¿Cuántos Este años otro tiene? año cumple 17. Ya casi. Tengo otro nieto que es el de mi hijo que tiene 5 años. Que ese sí, mi hijo se quedó muy tarde, 40 y algo años para tener niño. Sí, porque ya debía tener uno igual a los otros que tienen 20 años. Entonces se quedó mucho. Pero bueno, ahí sirvió. Le ha dado mucho ánimo a él. Y ya hemos estado todos en familia, ya no vivimos en la casa de mi papá porque eso antes, ahorita la vamos a vender. Porque ¿Hasta qué año vivieron en la casa de tu papá? Yo viví ahí ese tiempito, viviría que unos 4 años. O sea, desde que nació tu hija hasta hace 4 años. No, después de que me regresé a Bogotá y mi hija tendría que como 8 años.
Y ya hubo dificultades ahí en mi casa por mis hermanos y todo eso, entonces decidimos ir a pagar arriendo. También en Chía. Sí, ahí cerca, en el mismo barrio. Y lo que hicimos fue que había un lote ahí de la señora mía, entonces ya hicimos un ranchito, como un chalet en madera y eso. Y yo trabajaba, como yo tenía taller, hice el taller en la parte de abajo y arriba hice habitación y ahí hice habitación, hice una cocinita por un lado y mientras comencé a levantar la casa. Y ahorita pues eso ya está construido, Ya tiene la casa. ya hay 3 casas antes porque está la de mi hija, la de mi hijo y la mía. Ese lote se partió en 3 y ya cada quien tiene su independencia y su casa. Entonces ya estamos bien, como dice, por vivienda sobrados. Y ya el resto cada quien trabaja su cuento y estamos ahí a la mano. Cualquier cosa que pase esto, uno, el otro está pendiente. Sí, somos muy unidos en ese cuento. Somos bien un núcleo familiar y fuera de eso, ahí viven mis cuñados, los sobrinos de mi esposa y somos también otro. Así es como el núcleo que cualquier cosa que pase a uno, inclusive estamos hasta con cámaras ahorita. ¿Y a qué Sí. se dedican sus hijos? Mi hijo trabaja en metal, como dicen, soldaduras Ujú. y eso. Y mi hija, ella hace gestión humana en el grupo este de Cimento, una compañía que es la dueña de Fontanar. Entonces ella está en esa cuestión de gestión humana, pues está en gestión humana, pero la pasaron a jurídica, ahorita ella sabe como más de jurídica que de gestión humana. Y si ella se desempeña bien, ya ha tenido para darle a la hija el estudio en la universidad. Y ahorita a ver qué elige el otro para estudiar. ¿Qué creen que va a escoger para estudiar? Es que no tiene nada, piensa una cosa, piensa la otra y no se define por nada. Es de los que no le digo, pero es que ya debía haber traído en mente lo que iba a hacer, pero no. Él es muy relajado, él siempre ha sido así. No se afana por la hora, no se afana por nada, no sé. Como lo ha tenido todo, uno no se afana por nada. Eso es lo que pasa. Entonces, vamos a ver por qué se decide. Yo le he dicho que lo llevo a la Armada, que me gustaría verlo todo un militar, pero ¿No le tampoco gusta? no, ese militar no. Y para eso lo molesta la nariz. Tiene problemas con la nariz porque él tiene problemas de sueño. A raíz de eso, entonces eso no sirve para eso. Vamos a ver por qué se enfoca. Porque como digo, es que el cuento no es mío, lo que me gusta a mí, no lo que le gusta a usted. Que mire que eso va a ser para toda la vida. Porque se pone que no, que quiero ser aviador, un piloto. Y si no le gusta, entonces uno no puede quedarse estudiando toda la vida. Ya definir por qué cuento va y le gustó después ya grave. Se hace viejo y es que el tiempo, la vida le cruza a uno rapidito. Entonces por eso le digo, piénselo, tiene tiempo, todavía tiene tiempo. Piense por algo que le guste, qué va a haber. Entonces estamos en ese dilema, ese es el más que me tiene, porque no se decide por nada. La otra sí, ella ahorita este año es graduada porque esto de negocios internacionales, va a seguir estudiando idiomas y eso. Ella sí era juiciosa y ella no hubo que decirle nada. Cuando dijo, no, ya me escribí, ya voy a hacer esto, y ya va a terminar. Entonces ella sí cogió por el lado y pensó bien lo que quiere hacer. Y está contenta y no había ya nadie le dice apure, hágale. No, ella sí fue realmente pensante y es juiciosa. Entonces,
Pero no falta el problema en la casa de que el que no quiere hacer nada, el que no piensa que es que tiene todos los papás toda la vida y no. Vamos a ver qué pasa y ahí seguiremos apoyándolos. Ese es todo el cuento y ahí seguiremos trabajando. Yo, por ejemplo, sí, yo no coticé para pensión. Entonces, por ejemplo, lo que tengo pensado, digamos, es ya completar 2 apartamentos que tengo para arrendarlos y de ahí, pues, depender de ese cuento. Del arriendo de los... De 2 apartamentos. O sea, esa sería la sostenibilidad Sí, que mía, planean. porque sí, ya lo de nosotros, porque mi esposa es pensionada. Ella Ok. sí trabajó en la Universidad de La Habana, los 20 y algo de años que ¿En qué trabajo? en servicios generales. Ella era, más que todo, manejó lo de cuestión de cafetería. Entonces, sí, pues sí, hubo mucho trabajo, pero le fue bien. Le gustaba ese cuento de atender las personas y eso, y como dices, trabajaba como contento. O sea, en este momento ya no trabaja. No, ya llevo un año que no trabajo, ya le pensionada. Entonces, y eso ¿Cuánto que comenzó tiempo? tarde, digamos, comenzó a trabajar tarde, pero le fue bien y sí, está pensionada, entonces pues ahí no estamos tan grave económicamente, que hay la pensión de ella y todo eso, y yo pienso hacer eso de los apartamentos y si sale otro cuento ahorita que vendamos La la casa. propiedad de mi madre y de mi padre, yo voy a invertir de pronto en otro apartamento o no sé qué otro negocio. Sigo pensando a ver en qué invierto esa plata. Más o menos en cuánto estaría todo lo de los apartamentos o cómo sería eso. De que, Pues como para tu pensión, entre comillas. para, yo digamos, yo diría que por ahí en 3.600.000. ¿Y en cuánto tiempo estaría? Pero esto, sí, ya ahorita para fin de año ya comienza a funcionar esto. O sea, después de que te entreguen los apartamentos a fin de año ya no quieres trabajar más. No, yo sigo funcionando porque es que no me gusta parar. No, yo quieto no, me enfermo, no, sería la muerte que a mí que me encierren o que me esté quieto. No, yo no puedo no, hasta el día que ya no pueda moverme, yo funciono. O sea, sí, vas a seguir viniendo por acá. Sí, yo sigo viniendo, haciendo cosas, alguna cosa hago, pero quedarme por ahí, no. Para mí me encierran o me quitan así el movimiento, el estar libre, ahí me enfermo, seguro. Entonces, no, yo quiero seguir activo y como dices, yo puedo, no me siento mal ni nada, no me duele así que no pueda caminar, por eso hago ejercicio. Entonces eso me mantiene muy bien. Igual que la señora mía, ella está pensionada y todo, pero ella hace cosas por allá de las amigas, que cuida a una señora que es de la mamá, una italiana. Y a ella le pagan ahí por cuidar a mediodía y así. Ella tampoco está quieta, ella no es de las que... Entonces siempre estamos activos y eso sirve mucho. Porque no, eso uno se mete ahí en una cosita, en un apartamento y no, eso es rápido enfermó y se murió. Claro. Entonces ese es el pensado mío, ¿no? Hasta cuando pueda yo voy a hacer cosas así, ayudar aquí, ayudar allá, funcionar, algo hago. O sea, ustedes en su cotidianidad se mantienen moviéndose, ¿sí? Sí, siempre, todo el tiempo. ¿Y cómo son las condiciones de seguridad por donde tú vives? ¿Es muy seguro? ¿Qué opinas? O sea,
¿Se No, ha cambiado con el tiempo? sí, siempre ha cambiado porque ha habido, digamos, como dice, empezando porque hay muchas viviendas, mucho, mucho. Ha llegado venezolanos, ha llegado todo. Entonces siempre hay problemas de inseguridad. A nosotros nos tocó montar cámaras porque no faltan, ahí se roban las bicicletas. Entonces nosotros estamos con cámaras. Por eso es que igual no con los familiares ahí. Uno llega y ya saben a qué hora llegó, qué iba haciendo y todo. Pero a raíz de eso tocó. Sí, no, en todo Chía eso no hay sitio que sea como seguro, seguro no. Cualquier momento no falta que llegue quieto ahí, bájese lo que tenga. Entonces, sí, noche no es así como tan seguro, seguro y sobre todo en la noche. El día es más o menos, pero en la noche es siempre complicado. Pero bueno, ahí uno aguanta porque hay otros sitios peores. Por el mi lado es bien. No faltan los problemitas, pero no tan graves. Entonces, pues me siento seguro ahí, porque además nos pusieron ahí el conjunto ese de Hacienda María y eso también hace que, dicen que tienen unos motos que hacen la vigilancia y todo eso. Están como de civil y todo eso, pero están pendientes, entonces eso ha ayudado mucho. Entonces ahí me pienso quedar, no sé hasta cuándo, porque no pienso irme para otro lado. Como tú dices que tienes como tu núcleo familiar y tienen las tres casas, ¿cómo son las casas? O sea, ¿cómo las describirías por dentro? ¿Todas son diferentes? ¿Las tres son iguales? No, diferentes, cada quien tiene su diseño. Van a quedar parecidas por fuera porque es ladrillo a la vista y todo eso. Por el ladrillo todos son parecidos, pero el diseño todos son diferentes. Cada uno eligió su cuento, entonces son diferentes. Porque, por ejemplo, mi hijo tiene 3 pisos y ocupó toda la casa de los 3 pisos para él. Abajo tiene un apartamentico pequeño que es arriendo. En el segundo piso ya es sala, comedor, cocina. Ocupó todo esto. Y arriba son las 2 alcobas y un estarcito y un patio de ropas. Y donde mi hija pues ya es diferente porque es abajo, sala, comedor, patio de ropas, cocina. Y en el segundo piso es las alcobas, 3 alcobas con baño y todo. Y arriba es un apartamentico que ellos arriendan, que eso ya es de 2 alcobitas, sala, cocina y baño. Y el mío son apartamentos independientes. El primer piso tiene apartamento independiente, que es donde vivo. Tiene, como dice, 3 alcobas, 2 baños, sala, comedor, cocina y patio de ropas. El segundo piso va a quedar igual. Y el tercer piso sí es más chico porque eso ya es como un altillito. Eso tiene 2 alcobitas, 2 bañitos y un patio. Ese es más pequeño. Entonces yo arriendo los 2 grandes, me voy a quedar arriba en el chico. Entonces va a ser bien, está bien cuadrado. Esos son los apartamentos que dices que te van a Sí, entregar. primero y segundo. Y fuera de eso ahorita, como sí, inmediatamente tenemos que venderlo a mi padre, entonces a ver si con esa plata logro comprar un apartamento en una torre esas que están haciendo. Y entonces ya haría una inversión para tratar de pensionarme. La pensión La pensión, es sí, el... sí, va a sobrevivir con eso. No, pero no sobrevive con eso. Más lo que haga por trabajitos así, porque yo ahí estoy dando mi sitio para taller y todo eso. Entonces ahí puedo hacer cosas. Y así sobreviviré hasta cuando. Y fuera de eso, mis hijos no me dejan, como dice, de que mire a ver qué hace. No, están pendientes. O sea, son muy unidos, Sí, tus hijos y tú. sí, para cualquier cosa, claro. Si allá no peleamos para nada, no. Y si hay que ayudarle a ellos de momento, listo. Pero cuando ellos tengan que ayudarme, yo sé que no me voy a quedar solo.
Entonces eso es lo bueno de nuestra familia, que no es igual con mis hermanos, digamos. Con mis hermanos sí ha habido un poco de dificultades. Cada quien por su lado, y hace lo que quiere, y pelean por todo, entonces no. Tú no te metes en esas peleas. No, es complicado. Peleas de familias como peleas de matrimonio. No. Muy duras. Sí, es mejor no intervenir en cosas así. Se queda uno quieto. Ya que haya problemas con mis hijos o algo, sí, listo, pero el resto no. Es mejor así y la vida pasa muy bien. Entonces, ese es el cuento de mi vida. Y ahí seguiremos. Sí, señor. Sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias, don Gabriel, Bueno, por compartirnos, pues, por compartir tu historia. Qué bonito. Muchísimas gracias por querer ayudarme. no, que siga adelante porque que yo la veré ya profesional. Te veré como mi Sí. paciente. Sí, yo la quiero ver profesional. Ya varios los he visto y yo los alcé. Ya los he visto que ya ganan su plata y ya tienen sus cosas, su carro, sus cuentos. Entonces, ahí les ha ido, hasta les he conocido ya a los hijos, Así los será, don nuevos Gabriel. hijos. Sí, hay muchos que les he conocido hasta los hijos. Los de la 14, el Leonardo que decía, no, y Gabriel, que yo me case, no, olvídate, ni loco. Y fue el primero que cogieron. Y ahí tiene una niña y dos niños. Después Francisco, que él se casó con una chinita del decano de Derecho de la Ley de la Sabana. Se estaba estudiando Derecho y ni terminó. Se casó con esa chica y tuvo una niña. Pero eso hubo dificultades y se abrieron como a los 3 años. Y ella cogió por su lado y él ya después consiguió otra señora y tiene dos, Francisco y Felipe, y no supe porque él se graduó de periodista y ellos fueron de aquí, ya no supe qué pasó con Felipe, que era de los menores. Y estos señores también pasó eso de que ya mayores, que este chino ya casi llegaba a la universidad y llegó Nicolás. Una diferencia altísima. Esa señora también le fue mal ahí en los embarazos. Pero Nicolás ahorita ya es que es profesional también. Él es mayor que era un yo. caso. Entonces, sino que no he podido ir a visitarlos, que ellos viven en Peñaliza, Girardot. Y Francisco y otros viven aquí en Bogotá. Pero entonces, sí, uno aquí con este cuento de que ocupado, ¿para qué me busco más cuentos? Claro. No alcanzo a cumplir. Entonces, Claro. ahí está eso. Bueno, gracias, niña. Gracias, don Entonces, que le Gabriel. sirva y que siga juiciosa. Muchas gracias, don Gabriel.